Saludos. Voy a echar un cuento aquí. Le estaba contando a Germán Campos, que es un hombre de encuestas y de análisis, esas cosas inteligentes que hacen siempre falta. Le estaba contando que viniendo para acá, para el canal, hay una tranca en Plaza Venezuela, pero yo venía distraído y me metí por ahí. Y, caramba, y se me va haciendo tarde, se me tranca todo, ya voy a llegar tarde, sufrimiento, y me tiro para dar la vuelta por el Teresa Carreño, pues. Me tiro por un huequito que hay ahí, paso la autopista y me tiro para acá. Y de repente se me paran unos motorizados, párate ahí, que venías en un canal y pasaste para el otro. Digo, yo no paso, yo vengo en el mismo canal. No, que cumpliste una ley, el artículo, y tenemos que poner una multa y llevarte porque te van a hacer un curso. Y yo digo, mira, oye, es que tengo un programa en vivo, tenía que llegar tarde, temprano, y esa cosa me retrasó. Bueno, y empieza aquella cosa para matraquearlo a uno, ¿no? Entonces pero uno, tú sabes, que con policía no se discute. El que discuta con policía la va a perder siempre, nunca la va a ganar. Entonces ellos, bueno, me dice, bueno, acompáñame. Y cuando me monto, me tiran los papeles y se fueron. Hicieron un giro y se fueron. Esto me ha pasado como 5 veces. Porque, ¿qué produce esta matanza? Diosdado en estos días se refirió a eso. Sí. Hoy sí. se estaba refiriendo a eso, cuando yo venía para acá escuchando el programa de radio, se estaba refiriendo a eso. Fíjate, ¿qué ocurre? Que este gobierno que es tan fuerte, tal cosa, que siempre la fortaleza, la fuerza. Bueno, resulta que las condiciones económicas y todo lo que ocurre genera unas debilidades que sirven para explicar una cosa que ha ocurrido en todos estos días. Y que es lo que motivó que yo dijera la famosa histórica frase que el helicoide era el country club. Fíjate, los casos de Tocorón, que yo he escuchado muchos, son horrorosos. Yo no los voy a contar, porque creo que eso le compete a un proceso de reconciliación y de perdón que debe llevarlo la comisión esa donde está Ana María y Ernesto, de convivencia. Ayer hicieron una cosa con unas computadoras, se sentaban ellos mismos a escuchar los cuentos. Y el Carri tiró una declaración, lo que acabo de escuchar ahorita, y le pidió la renuncia. Pidió la renuncia del defensor del pueblo. ¿Cómo serán esos casos? Que son muy feos, que contrastados con el helicoide, eso es lo que yo dije. El contraste, no es que el helicoide, estar preso siempre es malo. Preso es preso. Preso es preso, si te violan los derechos del proceso, de la presunción de inocencia, todo lo que establece la Constitución, y además está en la cárcel, nada más las esposas ya es una cosa vejatoria. Claro. Entonces, pero yo no me quiero referir a eso cuando lo dije, sino al tema. Imagínate en una cárcel en Tocorón unos señores que ganan poquito y agarran a alguien que no están cuidando, no son unos señores que salen en la televisión, sino un muchachito que vino a ver a la mamá. Y por alguna razón lo agarran en una cosa de estas, para no hacer el cuento largo, y lo meten allí y empiezan a darle con todo. Hay un maltrato perverso, no solo a él, sino a los que están allí. Una vejación de los derechos humanos, una falta de humanidad, porque al final también están matraqueando, ¿no? Hay un caso de José Elías Torres, el de la CTV, que él está preso y la familia va a un sitio de reclusión y empieza a llevarle la comida. Y va pasando el tiempo y resulta que no estaba ahí. Y la señora esposa le llevaba la comida y se comían la comida y no le decían nada. Y eso que parece una tontería, oye, pero... No es una tontería. Eso es un dolor. Claro, el ejemplo me sirve, fíjate, me parece interesante porque me sirve para que iniciemos nuestra conversación sobre la base, digo yo, de 2 ideas. Escuchándote cuando me estabas contando cuando llegaste, me hiciste reflexionar sobre eso. Uno se pregunta, ¿por qué ha ocurrido eso en Venezuela? Así es, esa es la pregunta. ¿Por qué ha ocurrido eso en Venezuela? Que por cierto, eso ha ocurrido no solo en Venezuela, sino históricamente en el mundo entero. Y aquí ahora, es muy... Pero la pregunta que a nosotros nos interesa responder, y sobre todo en este momento, es ¿por qué ha ocurrido en Venezuela? Porque yo creo que eso da pista para que la Comisión de Convivencia y Paz, para que la ley de amnistía pueda de verdad contribuir, y creo que eso está pasando, a recomponer a la sociedad. ¿Qué significa recomponer a la sociedad en ese contexto? Volvamos a por qué ha ocurrido. Bueno, cuando una sociedad, y lo puedes ver en grupos pequeños y mucho más complejos en una sociedad, entra en una dinámica que no es la confrontación. Yo no tengo ningún problema ni con la confrontación, ni incluso con la polarización.
La política es confrontación y es polarización. La vida social es una permanente confrontación entre identidades, valores, expectativas. Y eso puede alcanzar niveles altos de confrontación. La humanidad inventó hace un tiempo un espacio, un esquema que lo llamamos sistema político, democracia, para que eso se diera en los canales del respeto a unas reglas mínimas. Luego el aporte de los derechos humanos, etc. Pero ¿por qué te pasa a ti eso o haces esa reflexión? Porque creo que nosotros, y por cierto, yo creo que es un proceso, yo lo ubico, un proceso que comienza en estos últimos 26 años. Yo creo que el deterioro que vivimos en los años 80, porque tú haces ese cuento hoy y te aseguro que si te vas para atrás, en los 80, cuando se hablaba de que estos zapatos tenían 4 muertos, también tenías un esquema igual. Bueno, es que más o menos era parecido los contextos. De Expediente Negro de José Vicente. El famoso Expediente Negro de José Vicente. Betancur y Leoni, que ahí hubo, claro, es decir, había una guerra insurreccional. Exactamente. Nosotros afortunadamente, creo que no estamos en una guerra insurreccional, aunque creo que en momentos hemos estado cerca, creo que no lo estamos en este momento. Y entonces, quizás es un buen momento para tratar de recomponer eso. ¿Qué significa recomponer? Entender que eso ocurre por la desestructuración institucional en la que entramos. Es decir, yo entiendo que hay gente que dice no se trata de reinstitucionalizar, y yo puedo estar de acuerdo con la frase, pero se trata de que la vida institucional encaje en un modelo de normalidad, que es lo que hemos perdido durante los últimos años, quizá de manera terrible. Yo lo ubico desde el 15 para acá, o desde el 14, cuando la salida, más allá de que anteriormente vivimos procesos de confrontación, yo creo que la confrontación y el debate son sanos. Lo que es terrible es la crispación social. Cuando eso se convierte ya no en un tema de debate político, sino en un tema de agresión permanente, y luego únele a eso la situación económica, las dificultades, pues aparece aquella vieja frase que te puede explicar las conductas de las sociedades en el pasado, de que sálvese quien pueda. Y parte del problema, Kiko, o un elemento esencial, y esa es la segunda idea del problema, es que cuando las sociedades se crispan, ya no discuten ideas, discuten identidades, y eso es muy peligroso. Es decir, yo no me siento a hablar con Kiko para escuchar lo que Kiko piensa y que yo tengo una opinión distinta y que podemos empezar a discutir y valorar. Yo me siento con Kiko y entonces ya en mi cabeza, Kiko tiene una identidad que yo rechazo, yo tengo una que tú rechazas, y eso, lo que empezamos a conversar, entra no en el terreno de las ideas ni en el debate político. Modelos económicos, se puede debatir mucho sobre eso. ¿Cómo construir la democracia? También. Yo últimamente, por provocador, vengo diciendo en algunos sitios que yo creo que hay que replantearse, por ejemplo, el modelo clásico de democracia liberal, porque probablemente ya no le es funcional a la humanidad. Y si no, veamos las crisis de la democracia en Europa o en los Estados Unidos o en todos los países de América. A lo mejor el debate de fondo es que hay otras formas distintas de organizar la vida social y política en un contexto donde hay algunas reglas, y quizá las formas de participación tienen que cambiar, tienen que variar, tendrán que encontrarse otras maneras. Yo creo que ese es el debate de fondo. Quizá la civilización está en un momento, con toda esta recomposición planetaria que hay, a lo mejor a lo mejor no estoy convencido que parte de toda esa recomposición otra vez pasa incluso por cuestionarnos lo que fueron valores, principios, modelos durante los últimos 150 años. Porque si no, no te puedes explicar la profundidad de la crisis que hay, no en Venezuela, veamos hacia Europa, en los Estados Unidos, por no entrar en ese tema tan complejo. Entonces, yo sí creo que ese que es lo cotidiano que tú relatas, es expresión de algo mucho más profundo, y siempre hay que preguntarse por qué llegamos ahí, y no creer que llegamos ahí porque hay dos identidades que se confrontaron y que se odian. No, llegamos ahí por otro proceso. Te metiste como en 100.000 discusiones de de una sola vez, sí. Pero abrí la agenda. Fíjate, a mí me pregunta, mi cerebro todos los días me pregunta, ¿qué hacemos para que eso no pase más? Así es. Porque si te pones a discutir el pato y la guacharaca, como decía mi mamá, te quedas pegado en eso. Así es. Pero hay que evitar que eso ocurra, porque eso es la violación de los derechos humanos, la violación de la Constitución ha ocurrido en este país toda la vida y sigue ocurriendo. Entonces, los que antes eran perseguidos, persiguen. Pues, ¿cómo nos blindamos frente a eso? Cuando regresemos.